las pruebas y los medicamentos no sirven. Dos de las premisas más escandalosas de los disidentes al cuestionar la credibilidad de las pruebas que identifican a las personas portadoras del VIH y los medicamentos que se les receta para poder brindarles una mayor calidad de vida, juntas forman un complemento importante de este mito, el cual crea a su vez uno nuevo, el de la conspiración de laboratorios malignos. Como todas las anteriores premisas del mito, estas tienen su toque de realidad, la cual ha sido distorsionado por la conveniencia y lo escandaloso que resulta. Hasta cierto punto de la historia real, entre lo que fue la aparición del primer test de ELISA en 1984 y el crecimiento de la población infectada en el mundo en 1995, aparecieron muchos casos por todas partes en el planeta, de personas que se habían realizado la prueba de ELISA con resultado positivo, las cuales años más tarde, entre 1995 y el año 2000, al realizarse nuevamente la prueba de ELISA, daban como resultado negativo a la misma. ¿Cómo era esto posible si según la prueba era específica? ¿Por qué había casos en el mundo de personas a las cuales se les había diagnosticado de manera errónea? Fue así como el mito creció y tomando estas pruebas falsas, gritó la comunidad científica del error en creer que existía un virus llamado VIH. En la actualidad se conoce la respuesta a esta pregunta, que pareciera desacreditar de manera convincente a la nueva pandemia global. En 1984 surgió la primera generación en lo que se conoce como el test de ELISA, la cual busca anticuerpos en sangre, funcionando con un anticuerpo contra tus anticuerpos, que tiene un conjugado que cambia de color al encontrar el antígeno adecuado, o lo que es lo mismo, se pone rojo si hay anticuerpos contra VIH. Para esas épocas se desconocía totalmente los factores que pudieran alterar la misma prueba. En primer lugar, un resultado positivo que confirma la presencia de anticuerpos no significa necesariamente que el paciente esté enfermo. El cuerpo de una persona que ha estado enferma y que se ha recuperado puede seguir produciendo anticuerpos. Esto originaría un falso positivo. En segundo lugar, hay personas que producen una baja cantidad de anticuerpos, por lo que estos pueden pasar desapercibidos y no ser medidos, dando lugar a un falso negativo. Sería el caso, por ejemplo, de personas que padezcan una inmunodeficiencia o que se encuentren en el periodo de ventana de la infección en el momento de realizar la prueba. En tercer lugar, pueden aparecer falsos positivos cuando se da inespecificidad entre un antígeno y un anticuerpo. En cuarto lugar, aunque el procedimiento es rutinario y sencillo, involucra un gran número de variables tales como la selección de reactivo, temperatura, medición de volumen y tiempo, que si no se ajustan de manera correcta pueden afectar a los pasos sucesivos y al resultado de la prueba. Estas variables que afectan el resultado de la prueba eran aún desconocidas por los laboratoristas y médicos en la primera generación de pruebas de ELISA. Fue así entonces que muchas personas aparecieron con resultado erróneo y fue el alimento de lo que hoy es el mito. Hoy en día la prueba de ELISA se encuentra cerca de su tercera generación, con pruebas de confirmación como lo es la de Western Blot y las cargas virales, con un 99% de confiabilidad, pues aunque estas pruebas se vuelvan cada día más eficaces, aún queda ese 1%, el manejo en los procedimientos por parte de las personas. Un dato curioso que los disidentes parecen olvidar es el periodo en el que estos casos aparecieron, en la primera década y casi mitad de la segunda, cuando aún se estaba perfeccionando la investigación. Hoy en día, los disidentes no hallan casos nuevos con tanta facilidad en el cual respaldar sus palabras para decir el VIH no existe. Los medicamentos no sirven. Es muy escuchada esas palabras que dicen repetidamente de personas a las cuales se les diagnosticó con VIH y jamás han tomado medicamento alguno, y a pesar de los años sigan estando bien, sin manifestar la enfermedad. A pesar de que los médicos, al principio del surgimiento de la nueva epidemia, diagnosticaran periodos de vida entre 3 a 5 años tomando sus medicamentos. Entonces, ¿por qué esas personas no desarrollan la enfermedad si ya están prácticamente condenados a muerte? Pero no es raro que situaciones así pasen, pues es necesario recordar que cada individuo es diferente y como tal, el sistema inmunológico responde de diferente manera. Es igual que decir que no todas las personas con cáncer mueren, a pesar del tratamiento tan agresivo que sufren. Pues existen muchos factores en el VIH, en el cáncer y en todas las enfermedades, las cuales pueden hacer desde una pequeña a una gran diferencia en el desarrollo de la enfermedad. La alimentación, el estado económico, la clase social, lazos afectivos, la herencia genética, el estado de su salud previamente a la enfermedad, si realizan o realizaban deportes, si fuman, si beben, si consumen sustancias adictivas y demás. Cada factor en lo que es tu vida puede afectar ya sea en beneficio o en perjudicar tu salud. De igual manera, es necesario recordar que al principio se desconocía mucho del desarrollo de la enfermedad y de los factores que pudieran alterar la calidad de vida de las personas infectadas. Lamentablemente la premisa de los medicamentos tiene una cara fea. Es el caso de esa famosa oración que dice: los antirretrovirales matan más que la enfermedad. Nuevamente es necesario recordar que el VIH se aloja en lo que son los linfocitos TCD4,
un tipo de leucocito o glóbulo blanco que forman parte del sistema inmunológico y que representan del 24 a 32% de la sangre periférica. Según los disidentes, al tomar los medicamentos para combatir el VIH, se deja totalmente expuesto al cuerpo al ataque de cualquier enfermedad oportunista y que estos mismos perjudican más a la salud de las personas, al lastimar y producir daño en el hígado. Sonaría convincente creer estas palabras, que como todo el mito tiene parte de realidad, pues si bien es muy cierto lo que los disidentes dicen, no constituye toda la realidad. Debemos recordar que existen muchos fármacos, pero en esta ocasión hablaremos de los inmunosupresores. Imaginemos que tenemos un familiar al cual le han trasplantado un órgano, así como lo hemos visto en películas. Parecería que todo está muy bien, pero solo forma parte de una historia completa, porque después de su trasplante, aunque haya tenido el 100% de compatibilidad al cuerpo, esta persona deberá tomar de por vida inmunosupresores, medicamentos que bajen su sistema inmunológico para que el cuerpo no rechace el nuevo órgano. Algo muy semejante a lo que pueden ser los medicamentos antirretrovirales. También es importante saber que todos los medicamentos pueden producir daño en el hígado o en el riñón, pues estos son filtradores de la sangre y líquidos del cuerpo, y los medicamentos, aunque muy beneficiosos para la salud, aún constituyen químicos ajenos al cuerpo. Todas las personas reaccionamos de diferente manera a la ingesta de medicamentos, así como a uno les puede beneficiar, a otro les puede perjudicar. Es ahí donde los disidentes nuevamente quedan estancados, pues sus casos abarcan solo la primera generación de antirretrovirales. En la actualidad, los medicamentos ya están por su tercera generación, son mucho más confiables y menos dañinos al cuerpo. De igual forma, en la actualidad existen protocolos para los medicamentos, consultas constantes en los pacientes, para hacerles estudios y adecuar de la mejor manera posible los medicamentos que requieran. Para finalizar, cabe hacer el recordatorio. Hoy en día es muy difícil que se diagnostiquen casos de VIH de manera errónea, ya que existen protocolos y pruebas de confirmación. De igual manera, los medicamentos y su consumo son adecuados en los pacientes, quienes siguen un régimen de consultas constantes para poder cambiarlos cuando se requiera. Me despido de ustedes, amigos y amigas. Aún existen muchos datos interesantes en lo que es el VIH, como el paciente cero, de dónde surgió la enfermedad, la cura y tratamientos novedosos del SIDA, pero eso lo dejaremos para el futuro. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal, darle que me gusta, comentarme. Recuerda siempre leer e investigar. ¡Viva el libre pensamiento!